Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal y como les habíamos comentado ayer y hace pocas horas, el día de hoy estamos compartiendo con Daliana Membreño. Ella es educadora y maestra sombra y es actualmente la tutora de Teo. Entonces, el día de hoy queremos compartirles cómo ha sido todo este proceso, Daliana. Estuvimos conversando sobre qué es la maestra sombra, cuál es su rol, cuál es su función y hablábamos con Maura, que estuvo acompañándonos en este proceso, e identificábamos de que la maestra sombra no es ni la niñera, no es ni la cuidadora, sino que asume un rol, ¿verdad?, súper importante en el proceso. ¿Cómo se siente hoy y cómo se siente después de ese logro que para el que usted ayudó, contribuyó para que se lograra alcanzar este proceso en Teo Damián? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Taliana, pues, y yo me siento muy orgullosa de Teo por todo lo que él logró, porque al final, aunque uno pues lo apoya, el logro es de él, todo eso, él es el que lo logra, se esfuerza y nosotros pues solo lo vamos ahí dando un empujoncito a él, pero todo es un logro de él y uno se siente muy orgullosa del niño, de todo lo que ha logrado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Daliana. La verdad es que nosotros les comentábamos de que se escucha fácil, ¿verdad? Sí, ya Sí, logramos dejar a la maestra sombra, pero hemos pasado por un proceso largo. Me gustaría comenzar contando un poquito cómo ha sido todo esto, porque en la etapa en la que entró Daliana, habían muchos procesos que ya antes los habíamos quemado, ¿verdad, Daliana? Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos con todo esto, todavía trabajábamos, digamos, con el sistema de recompensas, que se trata, por ejemplo, creo que en algunos live les hemos mostrado, el sistema de recompensa es de que yo, igual en el colegio, trabajo porque termino, por ejemplo, la tarea de español y yo voy a tener como recompensa, por ejemplo, este estímulo o este juguete. Las recompensas, digamos, en el colegio eran como alguna recompensa que fuera divertida o significativa para el niño en términos de que iba a ser, hago esta actividad y al final el resultado que voy a tener es que voy a estar contento, pues porque me voy a ganar algo que me va a gustar. Entonces, sí. esa era una de las cosas. O si no, pues la sticker, Ajá, sí. si volteamos acá, si Sí. ustedes se fijan, coménteles un poquito, Daliana. Sí, bueno, cuando yo ya empecé con el niño, pues entonces ya él para motivarlo, para que él terminara sus actividades, se le daba un sticker, se le ponía el sticker ahí en la hojita del cuaderno y ese era su premio de él. Es algo muy bonito, pues que el niño lo motivaba para terminar sus actividades. Otro de los elementos y que también siempre se ha utilizado, ¿verdad? Desde Es la el primera timer. etapa y hasta ahora es Sí, el timer. Si quieren nos comparte un poquito de este recurso y en qué le ayuda al niño. este recurso lo usamos para ayudarle al niño a que su tiempo, para que mantenga el tiempo de cuánto va la actividad, cuánto tiene que dilatar esa actividad. Va a depender de qué es lo que tiene que hacer el niño, eso es muy importante, ¿verdad? Porque si es una actividad que es bastante, entonces se le da 5 o 6 minutos, ya se le pone en el timer, ya cuando el timer ya suena, el niño tiene que entregar la actividad. Aquí también es importante compartirles, por ejemplo, cuáles fueron como las estrategias que se utilizaron al inicio, porque fundamentalmente, como les hemos comentado en otros espacios, cuando se solicita una maestra sombra, es porque por lo general los niños y niñas no tienen permanencia. Entonces, si ustedes se fijan, estos recursos como el sistema de tokens facilita de que el niño pueda, en este inicio de que estamos trabajando el tema de la permanencia, de que él pueda trabajar porque sabe que va a tener una recompensa que es tangible, pero que es significativa, por ejemplo, en términos de diversión. Es decir, lo combinamos con, antes hago una actividad que probablemente no sea placentera, por ejemplo, si tengo que escribir o tengo que hacer algún examen, entonces esto me ayuda para que yo me motive y logre inspirarme. Y esto es como en las etapas iniciales, pasamos alrededor de primer grado, segundo grado, estuvimos con el sistema de recompensa. Ya cuando entramos al tercero y al cuarto grado, que es en la etapa que Teo está ahorita,
eso desapareció. Entonces, es importante compartirle eso y también queremos enseñarle el tema de la importancia también de dentro de la rutina ubicar al niño en espacio y tiempo. Entonces, conversábamos, por ejemplo, ahorita con Daliana, que en la primera etapa, o sea, esta era una cosa bastante guiada. Por ejemplo, el niño se le completaba toda la ficha y decimos, por ejemplo, qué día es hoy, en qué fecha estamos, en qué mes, cómo está el clima, pero en este tipo de recursos todavía la maestra sombra tenía que armárselo, ¿verdad? Entonces, en la medida de que esto se vuelve rutinario, es cuando el niño empieza a hacer el encadenamiento y ya no requiere de tanto apoyo incluso para organizar esto, ¿verdad? Entonces ya en la primera etapa esto se fue usando, pero el niño ya lo armaba completamente solo, ¿verdad? Y ya, digamos, ya en la segunda etapa esto ya no es necesario porque el niño ya se va ubicando en espacio y tiempo sin necesidad de tener el apoyo visual. Entonces, este es uno de los primeros recursos con los que empezamos, con el tema del apoyo para ubicarnos en qué día estamos, en qué fecha estamos. Ahora veamos, Daliana, ¿cuáles fueron como esas estrategias, aparte del apoyo visual de los días de la semana, del sistema de caritas para entregarle en la medida que iba terminando sus actividades? ¿Cuáles son esas estrategias que usted identificó necesarias para irlo llevando al niño al punto donde nos encontramos hoy? Aquí tal vez me gustaría que comentara usted como maestra sombra, cómo se sintió al inicio cuando desde que llegamos, ¿verdad? Le planteamos a nosotros, este es el objetivo. Nosotros necesitamos que en tanto tiempo el niño quede independiente. ¿Cómo se sintió y cuáles fueron como esas primeras herramientas que usted usó al entrar con Teo? Eso es importante, ¿verdad? Esclarecer todos esos términos con los papás del niño y con los maestros, de que vas a estar ahí por un determinado tiempo, hay objetivos, hay una visión, una misión en todo esto. Entonces, pues ellos me aclararon cómo era todo el procedimiento con Teo, cómo se trabajaba, todos los recursos que se usaban y pues cuando yo empecé con el niño ya muchos de estos recursos ya no los usaba el niño, pues porque él iba avanzando en todo. Entonces, pues de las cosas con él, pues que él no le gustaba escribir, escribía poquito y se dilataba mucho tiempo. Entonces ese era un reto que teníamos con Teo, el que él escribiera un poco más rápido y desde la pizarra. Entonces, bueno, el primer recurso que usamos con él, usamos esta pizarrita chiquita y entonces esa la teníamos ahí en la mesita de Teo y ahí le escribíamos la fecha y lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, yo lo hacía como un juego para él. Decía, mira, Teo, el dedito va a ir borrando las letras, así que nos tenemos que apurar a escribir. Y entonces yo, Teo empezaba a escribir y yo iba borrando una letra, y él lo tomaba como un juego, y entonces así él se apuraba a escribir. Y así esto tal vez dilató como más de un mes haciendo esto. Fue práctica, práctica, y así fue Teo, ya él le gustó ese juego y ya lo fue tomando en serio. Ya después ya él ya no usaba la pizarrita y ya fue que ya él empezó a escribir directamente de la pizarra. Sí, todas las orientaciones de la maestra y ahí va la pizarra grande. Sí. Y en ese primer momento, Daliana, cuando usted empezó, usted ya venía con experiencia como maestra sombra de un niño. ¿Cómo se siente, digamos, una maestra sombra cuando empieza con un niño desde cero? Tenés que reconocerlo. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento que usted hizo con Teo? Porque aquí es importante contar de que la maestra sombra tiene que conectar con el niño, Así ¿verdad? es, conectar, primero conocerlo, porque una cosa es que te digan el niño hace esto y esto y esto, pero otra cosa es ya cuando estás con él y estás ahí, sobre todo que hay esa conexión con el niño, como decimos nosotros, que te caiga bien al niño, pues, y bueno, gracias a Dios, pues con Teo es súper lindo, y yo le caí bien al niño también, y entonces hubo esa química entre nosotros, y sobre todo esa empatía, ese cariño hacia el niño, porque también en todo eso, en la forma en que le hablamos a los niños, ¿verdad? Con ese amor y de tenerles paciencia y también confiar en que ellos pueden hacerlo, irlos motivando para que ellos vayan logrando esa independencia cada día. Muchísimas gracias, Daliana. Aquí me gustaría como contarle un poquito que, por ejemplo, eh, a ver, Daliana manejaba con un maletín. Imagínense ustedes un maletín como de cargar computadora. Y en ese maletín, ¿qué cosas había? Digamos, ha sido como una maleta que se fue bajando. Sí.
y después era como súper extraño, ¿verdad? Porque al inicio es el vaso de la calma, como una herramienta también, como un fidget Sí, toys, que ya, por ejemplo, Daniela lo andaba, pero no, realmente no lo ocupaba. los Por ejemplo, auriculares. los Sí, auriculares, coméntale un sí. poquito cómo era esto, por qué es necesario. Y, por ejemplo, podemos decir que Teo, muy pocos ruidos le han molestado, pero sí habían Sí, situaciones. sí, por ejemplo, a veces en el momento del himno nacional, entonces tal vez Teo algún sonidito ahí no le agradaba, entonces usaba los audífonos, pero la verdad que cuando yo ya empecé con él, ya los audífonos, ya por ejemplo en el himno ya no lo usaba, tal vez alguna canción, alguna actividad que había en la escuela que no le agradaba, entonces ya él sabía, se le explicaba de que si un sonido no le agradaba, entonces ahí estaban sus auriculares y los podía pedir. Entonces, esto para eso se utilizaba. Eh, la panita de arroz también, usamos una panita de arroz con el niño en los cambios de clase para que el niño no se levantara, era algo sensorial, pues entonces el niño usaba su panita de arroz y eso lo relajaba al niño. También este es otro de los recursos que andábamos como parte del, por ejemplo, que tiene como el estímulo táctil, que es como el del pop-up, que puede tocar aquí. Entonces, este era como un recurso de los que caminaba, pero realmente, ¿verdad? Sí, Ya era, no, es muy poco. Digamos, cuando ya los niños agarran la sí, rutina, entonces este tipo de cosas ya, cuando sí, quitas el sistema de recompensas dentro de la escuela, que sí es importante explicarles de que en la escuela no lo utilizaba, pero por ejemplo, aquí en casa, que la rutina es bastante larga y sí, de que ahora que, por ejemplo, ya Daliana no está con él dentro del colegio, pero mantenemos la rutina de estudio, incluso le aumentamos días porque sí es importante mantener la rutina de autoestudio, es decir, no significa de que al retirarse la maestra sombra del colegio ok, ya el niño no necesita tutoría, no necesita reforzamiento, no, al contrario, sí, es cuando más se requiere porque ya estamos hablando de que hay que ir reforzando los contenidos. Ha sido una práctica, pero ese sí sería un consejo pues para las familias que creen, ok, ahí terminó pues el proceso, no, el proceso continúa, pero ya es de casa. sí. Otra estrategia que se puede usar para motivar a los niños, pues es decirle, por ejemplo, en la escuela tienen recreo y tienen lunch, entonces decirle, mira, ya vas a salir al recreo, ya falta poquito para que salgas al lunch, ponete las pilas y así, eso también a los niños les motiva, o si van a una clase que a ellos les gusta, por ejemplo, deporte o arte, entonces, mira, ya vas a ir a tal clase y todo, entonces ellos así se motivan y siguen trabajando. Sí, Exactamente. Ahora, Daliana, otra de las cosas que fue importante, como digamos, que ya iba pegando un poquito, por ejemplo, en la primera etapa y la segunda, ¿cómo fue su experiencia con la agenda visual? ¿Cómo fue el proceso? con la agenda visual de Teo, bueno, pues al inicio pues se la hacíamos, la agenda visual a él, le montábamos agenda que la tiene ahí a la orilla de la pared, donde está él en su escritorio, y él solo, pues cada vez que sonaba el timbre y había un cambio de clase, entonces él cambiaba el picto. El niño cambiaba el picto y así hasta que terminaba toda su rutina, todas las clases, ya ponía su último picto de ir a casa y de todo eso él lo hacía, solo era cambiar, pero nosotras, bueno, yo lo hacía, montaba toda la agenda. Ya después el niño lo fue haciendo solo. Sí, Y digamos, este fue como uno de los puntos de inflexión, ¿verdad? Porque ya el niño, cuando él empieza a hacer solo su agenda, esto nos va diciendo que el niño va entrando a otra etapa sí, de otra etapa. independencia. Porque es fundamental eso que Daliana menciona, con el tema de la agenda, por ejemplo, la maestra sombra, cuando el niño no maneja el horario, la maestra sombra Sí. es la que le va dando le va dando el norte, como acuérdate que sigue tal clase, después viene la otra. Entonces, cuente un poquito cómo es la experiencia con todo el tema de la Sí, agenda visual y usted como educadora, ¿en qué le ve la relevancia a ese proceso para sí, que ganara autonomía, Teo? sí, ellos necesitan ese orden de tiempo y todo. Y sobre todo también es importante mencionar que si por alguna circunstancia la maestra no llega, una de las maestras que da la clase, anticiparle al niño, mira, la maestra no vino porque esto y tal cosa. Los niños entienden. Y así oralmente se les dice a los niños, la maestra no va a venir porque así es. Y eso es muy importante para que ellos no se alteren, porque ellos tienen su rutina. Y por eso es la agenda visual, porque ellos tienen esa rutina y sobre todo ya conocen a sus maestros y si no ve que llega un maestro, ellos
se, se siente como desorientado y qué está pasando aquí. Entonces eso les ayuda a ellos a orientarse en su tiempo, esa agenda visual que ellos tienen. Exactamente. Y con el tema, por ejemplo, Daliana, en la primera etapa, que fue, digamos, cuando usted estaba conociendo a Teo, ¿cómo fue ese proceso de retroalimentación con las maestras? Y si les contamos un poquito sobre el tema de las adecuaciones, que si bien es cierto, sabemos que con Teo no son adecuaciones tan grandes ni tan significativas, pero ese también es un trabajo que las maestras son brazas. Así es. ¿Cómo es este tema de las adecuaciones y cómo le fue a usted en la primera etapa? Sí, eso va a depender de las capacidades que vaya mostrando el niño, sobre todo el estilo de aprendizaje del niño, que el niño, por ejemplo, Teo es muy visual y bueno, no le gustaba escribir, entonces era un reto también. Entonces las adecuaciones a él se le hacían mucho de selección múltiple o de clasificar, de colorear y cosas así bonitas. Ya después se le fue aumentando, sí, se le fue aumentando de que él fuera escribiendo. Entonces tenía que ver pues que también la cantidad de actividades que las pudiera hacer o si no pues bajarle la cantidad de actividades. Eso se le orientaba pues a las maestras y se le decía pues cómo es que trabajaba el niño, cuáles eran las cosas que le gustaba, que se le facilitaba a él y todo eso pues ayuda en el proceso. También otro aspecto importante es el timer. También lo usaba muchísimo para que el niño se apurara a hacer las tareas. Entonces esto también a las maestras, esto les funciona bastante. Y Y ha sido un trabajo realmente, ¿verdad?, en sí, equipo. Y sí, es un sobre trabajo en todo equipo. que la importancia de que el colegio esté abierto, ¿verdad? Así es que las maestras pregunten y que a las maestras muestren ese interés de preguntar cómo trabaja el niño, qué es lo que se le facilita, porque a veces hay cambios de maestra, llegan maestras nuevas, entonces hay que volverles a explicar cómo es que se trabaja con el niño, lo que se usa, y entonces es esa comunicación que hay que tener con las maestras, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. ¿Qué le parece si les hablamos un poquito de la bitácora, verdad? Porque nosotras siempre, digamos, trabajamos con objetivos, con las terapeutas, la Sí. familia, con usted y con el colegio. Cuénteles un poquito cómo le fue con esta bitácora. Hemos usado siempre cuadernos. Entonces, me gustaría que él, ¿verdad? Porque la importancia de cómo irle llevando el pulso, ¿verdad? Sí, Al niño en el proceso. Coménteles un poquito cómo fue su experiencia con la bitácora y sí. qué es eso de la bitácora. La bitácora, pues esto nos ayuda a organizar por clase lo que el niño hace en el día, también la actividad que se le dificultó, cuánto tiempo requirió, si lo logró hacer, todo eso, ahí va organizado. Y esto nos ayuda a ir planeando en las actividades próximas, qué es lo que tenemos que hacer, si hay algunos cambios que se tienen que hacer. Esto es muy importante porque nos va ayudando en este proceso de lo que se va logrando con el niño, se va viendo si esos objetivos que uno tiene con el niño se están logrando y ayuda también en las adecuaciones, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, sobre todo porque dentro de esa bitácora van a cápites, por ejemplo, según la clase. Y entonces, por ejemplo, si tenía español, entonces decimos qué actividad fue la que hizo, Sí, qué fue lo que se le facilitó dentro de la actividad, qué dificultades tuvo y qué tipo de apoyo se le dio. Porque como hemos hablado en otro espacio, el tema de preguntarte, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué se le dificultó? Porque la actividad está demasiado general o porque la actividad requiere algún apoyo visual, porque no quiere o porque sí, realmente se le está haciendo difícil. Entonces, eso permite ir identificando, uno, qué tipo de estrategias son las más indicadas, ¿verdad? sí. Para trabajar este X o Y tema. Segundo, dónde se le presentan las dificultades para reforzarlas. Y tercero, que vamos midiendo su grado también de autonomía. Entonces, eh, yo siento que la bitácora ha sido fundamental para que pudiéramos dar el salto, ¿verdad? Porque es como tratar de hacer como un mapeo, una visualización del niño, a ver a dónde están sus fortalezas, sus debilidades. Y por ejemplo, el tema este, ¿verdad? De cómo nos coordinamos a nivel de colegio para decir, ok, explicarles, porque la verdad que todo este tema del autismo es nuevo para todos, ¿verdad? Entonces, explicarle a las maestras, mire, por ejemplo, si usted va a dirigir una actividad
usted si da la explicación general y no se le explica de manera directa al niño, ¿qué pasa, Aliana? El niño no se da por entendido, ¿verdad? Es como que, ok, es para cualquiera menos para mí. Entonces, lograr encontrar ese punto de coordinación en la que decir, ok, la explicación para el niño tiene que ser directa, para que él asuma que es para él la tarea. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y la maestra Sombra también va velando por eso. Por supuesto que el interés del colegio tiene que ver Sí. muchísimo y ha sido el caso de nosotros, ¿verdad? Cómo el colegio se ha implicado. Y luego que en la primera etapa, por ejemplo, el seguimiento, Aliana, usted lo hacía durante cada una de las asignaciones. Cuéntele un poquito cómo fue en la primera etapa ese seguimiento, una vez que la maestra explicaba, y luego cómo fue en la segunda, que ya el rol, digamos, ya la maestra era quien daba el seguimiento por lo menos cada cierto tiempo, cada 3 veces, algo así. Coméntenos un Sí. poquito. Bueno, pues en la primera etapa, bueno, a mí me correspondía explicarle al niño y darle seguimiento de que él terminara la actividad en tiempo y forma. Entonces, eso de todo lo hacía yo, ¿verdad? Escribirle la actividad de la pizarra, lo que tenía que hacer, ya después explicarle y todo ese seguimiento, el timer, la agenda de mesa, todo eso yo lo hacía, ¿verdad? En ese momento. Y pues, esa era una de mis funciones ahí. Y también recordarle al niño si terminaba la actividad que fuera a entregarle a la maestra, ¿verdad? Porque termina la actividad, deja en el cuaderno y entonces nos vaya y le enseña a su maestra que le revise y a que haga la fila también, todos esos aspectos, pues yo era la que estaba siempre al pendiente de él. Digamos como esa rutina de colegio, ¿verdad? Que también Sí, por eso se pide la maestra sombra, porque normalmente si nos van a revisar la tarea, tenemos que hacer fila. Si así es, queremos hacer ir al fila. baño, hay que hacer fila. Hay que estar en constante consulta con la maestra. Entonces, a veces, cuando nuestros niños ingresan, por ejemplo, ya al sistema formal educativo, que por eso también decimos, si tenemos a una niña o un niño dentro del espectro autista y queremos meterlo o sea, queremos escolarizarlo, siempre son bien importantes como las habilidades Sí, preacadémicas. Normalmente, o lo ideal sería de que cada niño con TEA pase antes de entrar a la formalización por un aula teach, ¿verdad? Para que el niño ya lleve más o sí, menos estructura, porque son todas las cosas que hacemos en el colegio y que no nos las explican porque como seres neurotípicos estamos acostumbradas a que vamos imitando por sistema de imitación o por ajuste de reglas, pero ya sabemos que a nuestros niños y niñas con autismo eso se les dificulta. Entonces, ¿esto qué significa? De que en la medida que nosotros trabajemos habilidades preacadémicas, pues nos vamos a ir acercando digamos, a lo que nos propusimos con Teo Damián, de que empezó con su maestra Sombra, pasaron 3 años y medio y logramos, pues ya, logramos que la maestra Sombra pudiera salir dentro del entorno escolar porque él ya quedó con todas esas habilidades. Otra de las cosas, por ejemplo, Daliana, ya en la segunda etapa, al inicio a usted le tocaba, por ejemplo, recordarle, Teo, sacar los cuadernos, Teo, sacar la cartuchera, ¿verdad? Y eso en la escuela no nos lo andan recordando. sí. Entonces, cuéntele un poquito esa transición. En la primera etapa le tocaba andar detrás del Teo, sacarla, Teo, meter los cuadernos, guardarlos. Ya en la segunda, ¿cómo fue? ¿Cómo era ese contraste? Sí, de todo, saqué el lápiz, cartuchera y todo. Ya en la segunda etapa, pues ya primero pues se habla con las maestras, lo que se pretendía hacer, ¿verdad? Porque es un trabajo en equipo. Entonces pues ya sabemos que las maestras eran las que iban a darle la explicación directa al niño, las que iban a poner el timer, la agenda de mesa y ellas le iban a dar el seguimiento. Ya más que todo yo estaba ahí simplemente solo para que si el niño tal vez tenía alguna crisis, que eso nunca pasó, pues porque el niño se comporta súper bien. Y entonces yo solo era velar por eso, pues, y que al niño, pues, velar por los derechos de él, que le explicaran y que la actividad fuera acorde a las capacidades del niño también, que hicieran las adecuaciones. Entonces, pero ahí ya eran los maestros los que ya estaban totalmente con él. Llamarlo para que entregara el cuaderno, hacer la fila, y todo eso, y también la participación en la pizarra, tomarlo más en cuenta él para que pasara la pizarra, y si hacían actividades dentro del aula en grupo, también ellos integrar al niño, llamarlo que se integrara con sus demás compañeros, y pues ahí entonces uno se va haciendo a un lado ya,
ya uno se siente diferente, pues, porque uno siempre está ahí con los niños, pero ya en esta otra etapa ya uno ya va a un ladito, haciéndose atrás y ya que el niño ya empiece él a ganar más independencia y autonomía y que se involucre ya más con los profesores y que también obtenga esa confianza con sus otros maestros, porque como ellos siempre trabajan solo con uno, entonces para todos solo a uno lo buscan, pero ya en esta etapa ya no, ya entonces yo le decía, vaya con su maestro, pregúntele si tiene alguna duda, vaya y pregúntele. Hicimos historias sociales también acerca de eso, que era, por ejemplo, sí, esta, por ejemplo, cómo debo comportarme si necesito ayuda de mis maestras. Entonces, esta historia social es muy importante para los niños porque esto les ayuda a que ellos entiendan también que aunque uno ya no va a estar ahí a la par de él va a tener otros apoyos ya de sus otras maestras, que él no va a quedar solo, que siempre van a haber otras personas que van a estar ahí ayudándolo si él requiere ayuda. Entonces, por eso esta historia social que dice, ya soy un chico grande, puedo quedarme con mis maestras en el cole, y si tengo dudas o no le entiendo una tarea, me levanto y le pregunto a mi maestra. Esto es muy importante, esta historia social, y le ayudó mucho a Teo a esta otra, Ya esta otra entre la etapa, segunda y la sí, tercera etapa, sí, porque hay como un detalle, ¿verdad? Que muchos de nuestras niñas y niños dentro del espectro autista son bastante perfeccionistas y entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? Que Teo Damián no quería enseñarle a las maestras la tarea mientras iba en el proceso, porque él asumía de que mostrarle a la maestra implicaba que tenía ya, era como decirle a la profe, ya terminé, entonces decía, Teo, ven y te lo reviso, le decían la profe, él decía, no, porque es que no he terminado, él quiere cumplirse, o sea, se esfuerza por terminar esa tarea, y eso fue importante para enseñarle a él de que la retroalimentación de las maestras es importante. Entonces, por ejemplo, este recurso de las historias sociales son muy importantes porque de manera visual y como un cuento, estamos explicándole al niño qué es lo que está pasando para que él sienta la seguridad de hacerlo. sí, Y cuando él entendió esto, fue como que dio el salto, ¿verdad? Porque sí, él no dejaba que la profe decía, Teo, enseña tu cuaderno. No, porque él creía que al enseñárselo la profe iba a ver de que él no había terminado. Entonces, este proceso de que él se permitiera hacer la retroalimentación es parte también ya de la tercera etapa para que él quedara completamente solito. Es decir, porque que él permita que lo retroalimenten es importante. sí, porque en esta segunda etapa yo no estaba en todas las clases, yo empecé a salir en algunas clases, entonces a él también se le hizo un horario, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en color gris, se le explicó a Teo de que en esa hora yo ya no iba a estar, que él iba a quedar solo con sus teachers del colegio. Entonces, y él súper lo entendió muy bien, y a este horario pues se le pegó ahí en la pared, a la pared de su escritorio, y él ya sabía, entonces él me decía, teacher, ya te vas, me decía yo cuando ya miraba que venía la hora y estaba en el color gris, ya él sabía que yo me salía del aula. Y esta parte del horario también, ¿verdad, Eliana? Fue importante para anticipar, que es lo que Sí, hemos dicho. Por ejemplo, aquí en el diario de Teo, las historias sociales nos permiten anticiparle al anticipar, niño sí. para decirle cómo esperamos que se comporte y cómo socialmente debe ser el comportamiento en esos espacios. Entonces, por ejemplo, en la medida de que nosotros le anticipemos al niño, Sí, el proceso no se hace de golpe. Entonces, por ejemplo, este horario, ¿qué pasaba en este horario? Las maestras tenían el horario en su escritorio y Teo Damián lo tenía al lado de su escritorio de también. su escritorio, de su agenda visual. Entonces él ya sabía que en la hora, por ejemplo, que está en gris, esas son las horas en las que yo estoy solito. Entonces ya la profe decía, mira, fíjate, ya sabes que a esta hora yo ya salgo, pero con tu profesora. Sí, Esa parte fue bonita, ¿verdad? Porque nunca, siempre se cuidó que él reconociera quiénes eran sus maestros, es sí, decir, sí, su maestra guía, por ejemplo. ¿Quién es la profe en esta clase? La profesora Hayley. Entonces, la profesora Hayley, ya sabe, tener dudas, preguntarle a ella. Siempre se hizo ese ejercicio, ¿verdad? De redirigir. sí, Porque a veces se cree de que, o más bien los niños pueden sentir como, no reconocerla como una figura de autoridad. Y ese cuidado es importante, ¿verdad? sí. Porque bueno, aquí yo salía por horas, pero en la hora que yo también me quedaba en el aula, ya, pues como decíamos, ya yo no, me hacía a un lado, ya era la maestra
las que se encargaban de estar con el niño, de explicarle, de irlo a supervisar cómo iba el niño, y ya todo era directamente con sus maestras del colegio. Exactamente. Ahora aquí, Daliana, digamos, el tema, pues, la relevancia de que el niño pueda autogestionar y estar atento, digamos. Cambio de clase, tengo que sacar cuaderno y tengo que tener listos mis lápices. Usted como educadora, ese también fue un salto para que el llegar a este punto de independencia. ¿Por qué es relevante esto, el tema del manejo de los cuadernos para usted, Daliana? Es importante porque el tiempo en escuela es rápido. Entonces ya suena el timbre y ya viene la maestra, entonces él tiene que estar ya preparado con su cuaderno, y esto le ayuda a ganar tiempo a él, porque ellos, pues, a pesar de que ellos van mejorando con sus habilidades, ellos se toman su tiempo para hacer las cosas. Entonces es importante que ellos tengan esa rutina de que ya termina mi clase, ya saco mi cuaderno y empiezo a escribir la fecha. Eso es muy importante para ellos. Les ayuda a ganar tiempo. Ya cuando llega la maestra, ya llevan ya escribieron la fecha y eso en su cuaderno. Ahora, Daliana, por ejemplo, en esta, ya en la segunda etapa, las maestras empezaron a utilizar todos los materiales. ¿Qué materiales son los que trabaja Teo? Si le mostramos a la gente que nos está viendo y a la gente que no se pudo conectar ahorita, pero que nos va a ver en nuestro canal en YouTube y por acá, ¿cuáles son esos elementos que las profesoras también ahorita están manejando? Por ejemplo, compartámosles un poquito sobre la agenda de mesa. Sí. ¿Qué es la agenda de mesa y por qué es tan importante para el proceso de la independencia de nuestras niñas y niños? Sí, la agenda de mesa pues son pictos que se elaboran pues con diferentes, por ejemplo, de las actividades que se realizan en el colegio: colorear, ordenar, cortar, tachar, unir. Esto es lo que usualmente pues tienen los pictos, que se refiere a todas las actividades que se hacen en el colegio: responder cuando la maestra hace preguntas, responder, dibujar. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de la actividad que lleve la maestra al aula, se le arma esa agenda al niño, paso a paso lo que va a ir haciendo, qué va a hacer primero, después, todo es un paso a paso para que el niño tenga un orden de todo lo que va a ir haciendo. Primero, por ejemplo, si va a dibujar, entonces primero va el picto de dibujar y después colorear. Entonces eso le ayuda al niño también a apurarse, ¿verdad? Porque ya sabe, el que dibujó, ya voy a lo siguiente, no es que quedo ahí nomás, tengo que hacer lo siguiente, que es colorear o lo que sigue. Eso va a depender de la actividad que lleve la maestra ese día. Exactamente. Entonces, por ejemplo, este recurso de la agenda de mesa es como si, digamos, como lo que está presentando aquí Daliana, esto se coloque en un solo espacio y, por ejemplo, se coloque en el orden en el que el niño lo tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita ya Daliana no está con Teo en el aula, pero las maestras aprendieron a usar Sí, este recurso. Entonces, no es solo preparar al niño, ¿verdad? sí, Sino que también el equipo dentro del centro educativo se prepara y sabe cómo utilizar los recursos. Entonces, la agenda de mesa le permite al niño llevar una secuencia de la instrucción sí. de qué es lo que va a hacer, Recordar lo que él tiene de que hacer. recordar lo que va a hacer y le Sí, facilita que pueda terminar la sí, actividad, sí. ¿verdad? Ahora, lo otro que también usan es el timer. Sí, el timer pues también va acompañado con la agenda de mesa, que ya el niño ya se le explicó la actividad, se le estructuró su agenda de mesa y ahí nomás se le pone el timer, y ya dependiendo pues uno tiene que calcular el tiempo ahí, cuánto se toma el tiempo en hacer esa actividad, ya se le pone en el timer y ya cuando el timer suena y el niño ya sabe que ya es hora de entregar la actividad. Muy bien. Lo otro que también se usó, Aliana, es como el tema de el alerta. Por ejemplo, cuando empezamos la segunda etapa, usted se acuerda que hacíamos el go Y el y stop. el stop. Entonces, ¿esto también qué papel tuvo para usted? O sea, ¿cómo también lo facilitó ponerlo ágil? Porque el tema es de que la maestra Sombra da también ayudas que son verbales, como por ejemplo de motivación. Dale, apúrate, tenés que terminarlo. Entonces, esto del go y en el stop nos ayudó a bajar el nivel de ayudas verbales, porque también esas son ayudas. El de llevarle Sí, el pulso, dale, apúrate, vamos, son ayudas y nosotras, verdad que tampoco lo teníamos tan claro y decíamos, pero esa es ayuda. Sí, 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 nos dicen las terapeutas, esa es ayuda y hay que irla retirando. Entonces, sí. cuéntanos cómo fue eso del go y en el stop.
Bueno, es que ellos se acostumbran a tener ahí ese apoyo, esa vocecita que les esté diciendo ahí, dale, apúrate. Entonces, el go y el stop le ayuda al niño a iniciar esa actividad, porque a veces ellos, pues, les cuesta iniciar, siempre se distraen o algo. Entonces, se les pone go al inicio de la actividad y stop al final. Entonces, ya uno le hace, por ejemplo, un conteo al niño para motivarlo. Vamos, Teo, vamos a empezar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres y go. Entonces, ya el niño ya empieza y de una manera para que el niño empiece a hacer su actividad más rápido, pues. Exactamente. Entonces, todas estas herramientas, digamos, han sido importantes, digamos, podemos enumerar agenda de mesa, agenda visual, la autonomía, que el niño pueda hacerlo él solo, es decir, que sea capaz de llevar en secuencia cuáles son las actividades que tiene. Primero tiene sociales, después tiene lengua y literatura, después el break. Después del break, pero que él vaya haciendo el proceso de movimiento para que él se dé cuenta de en qué etapa está. Lo siguiente es, se puede trabajar con el calendario de clases, que los niños lo tengan ahí al lado para que vayan dando seguimiento y el tema del cronómetro. Por ejemplo, nosotros lo que hemos usado ahorita que Teo ya está solo, es Teo anda un reloj. Y entonces nosotros le explicamos, vos tenés que estar pendiente del reloj, porque así vas viendo a qué horas terminan las clases y vas viendo también las horas de tu break, que para él son importantísimas, porque él se tarda bastante tiempo en el tema de la comida, entonces le decimos, a cierta hora vos tenés que estar pendiente para que no perdas el receso. Entonces, esta es una forma también, él anda un recurso visual que es para su autonomía, para su regulación de tiempo, que a él le facilita en esta etapa como irse guiando, ¿verdad? Ahora, ¿qué otros elementos también se fueron utilizando? Por ejemplo, ya en la tercera etapa, ¿qué otras cosas podríamos agregar por acá, Daliana? Aparte de las historias sociales que fueron como en lo que más se enfatizó, ¿verdad? Sí. En cómo prepararlo para esto. Es importante que ustedes sepan que a nosotros nos tomó un año prepararnos en este proceso, un poco menos, un año y, no, 8 meses. Fue como una parida, fue como un embarazo esto. Entonces nos preparamos 8 meses y a los 9 meses, listo. Sí. A ver si fueron 8, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí, 8 meses fueron, exactamente. Entonces, este proceso ha sido bien bonito y yo les decía que, ok, cuando uno empieza con la maestra sombra, uno dice, bueno, no es para siempre, es un periodo corto, pero uno nunca tiene como claro cuándo se termina el proceso. Ahora nosotros que vivimos la experiencia les contamos que si vos te pones metas, te pones tiempo y vas haciendo una revisión consecutiva, digamos, esto tiene que ver con la bitácora, que levantes el historial de cómo lo va haciendo el niño, en qué clases tiene dificultades, qué tipo de estrategias se le dan mejor, en lo que el niño tiene desafíos, cómo puedes trabajarlo desde terapias, cómo lo trabajas desde reforzamiento. Todo ese kit de cosas te va ayudando a lograrlo. Pero aquí es importante la parte esta, ¿verdad? De que la maestra sombra vos no la puedes dejar sola, vos tenés que apoyarla. La maestra sombra tiene su rol, pero necesita apoyo de la familia y hay cosas que se tienen que seguir haciendo en casa, ¿verdad? Que tenés que darle seguimiento. Entonces, nosotros estamos súper alegres pues con todo este proceso y les vamos a contar desde que Teo, ahora que está sin Daliana dentro del aula, el cambio ha sido de un 200%. Ha sido un cambio radical porque como decimos, ya estás solo, tenés que utilizar todas esas estrategias que tenés y es lo que el niño está haciendo, ¿verdad? Entonces tiene su recompensa. Realmente es ponerlo a prueba al niño y es que el niño diga, ok, soy autónomo, soy independiente, tiene que ver con un proceso de responsabilidad. Antes no nos decía si le dejaban tareas, sí. Ahora sí nos dice, o se encarga de llevar cosas y decir, por ejemplo, antes, si tenían que llevar algún recurso para el colegio, Daliana se encargaba de entregárselo a la profe, ¿verdad? Y entonces ahora el proceso es distinto. Teo, hiciste una mano a la edad del Grinch, se lo tenés que entregar a la profe. Y yo hoy pregunté y sí lo entregó. Entonces, digamos, sí, hay que darles un voto de confianza a los niños. Sí. Y lo principal es creer en ellos, porque
Digamos, nosotros desde el día uno nunca hemos dejado de creer en Teo Damián y los resultados ahí están. Pero por supuesto que esto tiene que ver con un proceso de seguimiento, tiene que ver con un proceso de estimulación de terapia. Por ejemplo, Daliana también como su tutora, ella va a las terapias con nosotros, ella recibe retroalimentación de la especialista, entonces somos un equipo. La maestra Sombra hace un trabajo extraordinario, pero no le podemos dejar todo a ella, tenemos que trabajarlo en las terapias. Daliana, me gustaría que aquí, por ejemplo, ya en la parte de la tercera etapa, cómo las maestras fueron también trabajando el rol de, como a muchos de nuestros niños se les dificulta el tema de la motora, entonces escribir a veces puede ser muy frustrante para las niñas y niños con autismo. Esta parte de la escritura, que fue algo que Daliana trabajó bastante y que lo logramos, que el niño escribiera directo de la pizarra, pero también las maestras hacían un trabajo eh, de explicación directa en términos de que, ok, esto es lo que vos vas a hacer. Cuénteles un poquito cómo fue también eso, que sí. Eso es importante, sí, el tema de que escribas en el colegio. Sí, por ejemplo, bueno, las maestras escribían en la pizarra y subrayaban lo que Teo iba a escribir. Y si era demasiado, entonces ellas subrayaban y ponían go y stop hasta donde él iba a llegar. Entonces eso le ayudaba a él a entender qué es lo que iba a hacer y a no frustrarse, a no pensar que iba a escribir todo lo que estaba en la pizarra, no. Entonces ellos hacían eso, pues subrayar o a veces ponían el nombre de él, mira, con flechitas y todo, y él ya sabía lo que tenía que hacer y eso le ayudaba muchísimo a él. Exactamente. Entonces, pues realmente ha sido un proceso bien bonito. ¿Cómo se siente ahora usted como tutora? Es otra cosa, ¿verdad? Era como que en la primera semana todos estábamos así como que qué extraño, qué extraño. ¿Cómo se siente? O sea, cuenta la parte en la que usted también como maestra sombra, cuando empezás, cuando vas quitando las ayudas, ¿cómo se sienten ustedes que están acostumbradas a estar ahí, ¿verdad? O sea, a facilitar la ayuda cuando el niño la necesita. ¿Cómo se sintió usted? Eso es importante. ¿Cómo en ese dilema? ¿Cómo era ese dilema? ¿Le ayudo? ¿No le ayudo? Sí, uno se siente totalmente diferente, raro uno, pues la verdad. Y era una cosa de que a veces uno tenía esa impulsividad de querer ayudarle, pero no, ya no puedo hacer nada, tiene que ser la maestra. Entonces, pues, otra etapa que estoy conociendo también. Ya viví esta otra etapa, ¿verdad? De ya irse alejando del niño, de quedar hacia atrás, solo verlo de largo. Entonces es totalmente diferente y uno ya se siente extraño, pues, y ya pues como tutora ni se diga, pues que ya en la primera semana uno desorientado totalmente. El día que iba a clase el niño, yo estuve, ¿qué estará pasando? ¿Cómo está? Uno se pone nervioso y ansioso, pero siempre confiando en las capacidades que tiene el niño y uno seguro de lo que él. Exactamente. Sí. No, realmente que eso hablábamos con el colegio, ¿verdad? Que también es un proceso que la maestra sombra vive, porque no es solamente el niño, sino que sí, como la maestra también, imagínense, es como tener superpoderes, en qué momento intervengo, en qué momento me detengo, porque ahí, o sea, es tanto tiempo con el niño que también la maestra sombra hay emociones encontradas, si lo apoyo, si no lo apoyo, y había un momento en el que también Teo se aprovechaba del apoyo que la profe le daba. Entonces era como que la profe explicaba, la profesora guía y él no ponía atención. O sea, él viendo para otro lado. Y era como que le decía a Liana, Teo, pone atención que yo no te voy a volver a explicar. Porque también a veces la maestra sombra se vuelve un comodín para ellos, ¿verdad? Entonces es su zona de confort. Entonces también ¿cómo ver eso, verdad? ¿Cómo ver eso? ¿En qué momento se está aprovechando? Se está aprovechando de que la maestra sombra sabe que está ahí, pues, y que se le olvidó algo, le va a volver a explicar. Entonces, también eso fue parte de la tercera etapa, ¿verdad? Decirle, yo no te voy a explicar, tenés que poner atención. Entonces, ha sido bien bonito y es también ir como viendo esas cosas, pues en qué momento también el niño, por ejemplo, Teo, ya estaba listo hace rato, pero le fuimos dando el tiempo. El colegio se preparó, se prepararon las maestras y él 180 grados sí, radical en tema de responsabilidad. Entonces, ven, hay mucha gente que le tiene miedo a la maestra sombra y dice que ¿cuándo la vamos a quitar? ¿Cómo no? El primer paso, como yo decía, que puede
puede parecer algo muy obvio, es el primer paso para dejar la necesidad de tener una maestra sombra es tenerla permanente. Es decir, tenerla eh, por un tiempo que la verdad es que los niños con su madurez son los que nos van diciendo en qué momento se tiene que quitar. Pero el rol que juega, por ejemplo, la maestra sombra es muy importante y eso se ve reflejado ya cuando la maestra sombra no está, se ve todo lo que se trabajó, pero ya ven, son varias cosas, son historias visuales, es anticipación, es horario en el que vos vas explicándole al niño todo el proceso y si se logra. Daliana, para ir cerrando, ¿le gustaría comentar algo usted como educadora? ¿Qué consejo le puede dar a otras maestras sombra, a otras educadoras, docentes? ¿Qué consejo le podría dar a otras personas que están trabajando con niñez dentro del espectro autista? Bueno, pues esto es una vocación que tenemos, ¿verdad? Porque se requiere de mucha paciencia, de empatía, de tenerle cariño a los niños y pues de trabajar con esas habilidades que ellos tienen, no enfocarse en las debilidades, sino en la fortaleza que tienen los niños y trabajar con eso. Y cuando nosotros empezamos a ver ese lado positivo de lo que los niños sí pueden hacer, van a ver muchas cosas, van a ver mejoría, van a ver más desarrollo, más, mejores capacidades en los niños, porque hay que enfocarse en la fortaleza de los niños, no solamente en la debilidad, en la fortaleza, en qué es lo que el niño puede hacer. Entonces, por ese lado vamos a trabajar con lo que él puede, por ahí podemos empezar. Y también vamos viendo de que no podemos decir el niño no puede hacer esto y así, sino también podemos buscar estrategias. Porque, por ejemplo, Teo, él no le gustaba escribir, pero ahora sí, ahora escribe un montón, Teo. Nos quedamos sorprendidos ahora todo lo que escribe. ¿Y cómo se empezó eso? Con un juego. Con un juego empezamos todo ese proceso y ahora el niño escribe bastante y rápido, porque él es rápido para escribir y era una habilidad que nosotros pensábamos que tal vez él no lo iba a lograr y que siempre se iba a quedar solo con la selección múltiple y eso, pero es algo que se va logrando y el niño lo logró. Entonces siempre confiar en las capacidades que tienen los niños y pues trabajar con eso. Ese sería mi mayor consejo, ¿verdad? Y para las familias, ¿qué consejo puede darle? ¿Están trabajando, por ejemplo, ahorita con tu niño o niña con autismo? ¿Qué consejo le dan a la familia? ¿Cuál es el apoyo que necesita tanto el colegio como la maestra sombra de la familia? La familia es que esté abierto a todo, ¿verdad? Y sobre todo, pues que también tengan esos especialistas que lleven a los niños a terapia, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Porque ellos le van guiando también a uno cómo es que se trabaja con los niños y sobre todo, pues que los padres vean de que, como les decía yo, que no se enfoquen solo en las debilidades del niño, lo que él todavía no puede, sino que hay que enfocarse en lo que el niño sí puede hacer y que pues no, como padre no sé la verdad cómo se sentirá, ¿verdad? Tener un niño con autismo debe ser bastante, no sé cómo se debe sentir, pero estos niños son capaces de hacer las cosas, ellos pueden hacerlo, ellos van a ir mejorando cada día, sobre todo cuando se trabaja en equipo, que eso es lo que estamos aquí hablando, del trabajo en equipo. Cuando trabajamos en equipo todo es posible y sacamos adelante al niño entre todos, ¿verdad? Y el niño pues muestra todas sus capacidades, como ahora Teo, ¿verdad? Que está solo y hasta nos estamos quedando asustados con todo lo que está haciendo ahora, que nosotros pensamos pues que Y recordando de la rutina de la todo escuela. eso. Sí. No, y fíjese que también casualmente de lo que hablábamos ahora en la mañana, que en el rol de la familia, ¿verdad? Y que lo hablamos en el diario de Teo, es cómo vos también identificás esas habilidades o esas afinidades para las que tu hijo tiene afinidad y tiene fortaleza. Y hablábamos sobre el tema de la robótica, por ejemplo, todo esto que Teo hace en Toolbox, eh, le demanda alrededor de hora y media de concentración, pero sin soltar. Entonces, por ejemplo, como a Teo lo que se le está dando es la robótica, le está ayudando con su concentración, sí, le está ayudando con su motora fina porque sí, va armando. Entonces, ¿cómo vos identificas cosas que le fortalezcan habilidades al niño, que le gusten y que también le sirvan para el colegio? Sí. Por ejemplo, usted notó cambios a partir de la robótica en todo lo que el niño hacía en el colegio.
Sí, analizando todo, pues, y viendo también esos videos que él hace en robótica, porque yo no lo acompaño en robótica, pero veo los videos y yo digo, wow, este chaval lo es tremendo. Y entonces sí, ya nos ponemos, todo eso le ayuda al niño también en escuela. Esas actividades extracurriculares son importantes también porque les ayudan a fortalecer sus habilidades a los niños. Sí. Exactamente. Bueno, entonces ya les compartimos. Yo creo que en historias podemos ir como comentando o también en algunos videos, ¿verdad, Aliana? Podemos ir subiendo como cosas de cómo utilizar, por ejemplo, los materiales. Recuerden que también acá, desde el Diario de Teo, estamos apoyando a las familias, así que también nosotros pueden contactarnos para poder apoyarles con el tema de la creación de sus materiales, creación de historias sociales y desde acá esa es la idea, ¿no? Compartir un poco la experiencia que hemos tenido y demostrarle, como decimos en nuestro video de presentación, queremos inspirarlo, queremos demostrarle que sí se puede, con amor, con constancia y con mucha dedicación, pero sobre todo sabiendo de que el límite es el cielo. Así Nuestros hijos, vos no debes de conformarte ni debes de asumir que porque hay un diagnóstico de autismo, tu hijo llegó hasta no sé qué cosas se imaginarán. Nosotros nunca nos hemos imaginado menos, sino mucho más de lo que Teo es, ha confían, demostrado. confían. Entonces, les invitamos a que hagan ese esfuerzo y que si su niño o niña está teniendo problemas de permanencia, problemas de conducta, si su hijo o hija, en fin, necesita una maestra sombra, sí les invitamos a que hagan el proceso, porque esa es la primera parte para que puedan desarrollar completamente la autonomía. Así que bueno, Daliana, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo. Nuestra tutora no es de mucha cámara, pero ella se dispuso el día de hoy y ya ven qué bonito que lo explicó. Entonces le agradecemos muchísimo. Teo la quiere un montón y nosotras también como familia le reconocemos muchísimo todo el trabajo que ha hecho porque realmente ella tiene vocación y eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que la maestra sombra no es principalmente el tema de la vocación, más de que, porque puedes hacer muchos cursos de maestra sombra, pero si no logras conectar con el niño y si no te ajustas a las necesidades del niño, tampoco puedes lograr, ¿verdad? Todo lo que se ha alcanzado con Teo Damián. Así que les agradecemos muchísimo y seguimos viendo, nos pueden seguirnos haciendo consultas y vamos a subir pequeñas historias sobre cuáles son esos recursos que utilizamos y ya saben que estamos a la orden y nos pueden contactar en nuestras redes sociales y también en nuestra página en el Instagram, en Facebook y también que estamos en TikTok y por supuesto por WhatsApp. Así que muchísimas gracias y seguimos hablando de autismo. Recuerden que estamos enseñándoles cómo convertirlo en su mayor fortaleza. Saludos. Saludos, Adiós.